¿Cómo está? Muy buenas noches. Es lunes 14 de marzo. Bienvenido a Periodismo en Plural. Tenemos tres temas que hemos elegido para discutirlo con usted, que nos escucha, que nos acompaña, que nos ve, por supuesto, desde sus hogares. Refuerzan la seguridad en Jalisco. La semana pasada, sin duda, pusieron a prueba a las autoridades en este tema, así que lo vamos a discutir en esta mesa de diálogo. Los estadios también hablaremos sobre los estadios después de lo ocurrido en el Estadio Corregidora de Querétaro y que puso precisamente las administraciones, a los clubes deportivos también de fútbol, pues en la crítica y en la idea colectiva de que un cambio debería de registrarse en estos espacios. Y por último, también vamos a poner sobre esta mesa a discusión el comunicado al Parlamento Europeo, forma y fondo. Y para hacer este diálogo constructivo, le agradezco mucho a Gabriel Ibarra, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muchas gracias. Buenas noches, Trini. Iván Arrazola. Hola, buenas noches, Trini. Augusto Chacón. ¿Qué tal, Trini? Buenas noches a todos, Gabriel, Iván, Irán. Qué privilegio. Irán Espinosa. De igual manera, sumamente agradecido por la invitación y por estar aquí con ustedes compartiendo. Bueno, el tema que nos trae a esta mesa es que se juntaron muchos acontecimientos muy lamentables, ¿no? El asesinato a un ministerio público de la Fiscalía cuando iba a recoger a alguno de sus hijas a la escuela. Después este ataque a la policía de Jocotepec, donde deja 2 elementos sin vida. Después unidades incendiadas y una serie de situaciones que pusieron precisamente al gobierno del estado a tener que resolver y recibir el apoyo también de la Federación para poder salir adelante. Gabriel Ibarra, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo podemos entender esto que está pasando en Jalisco? Pues mira, yo lo vería como una ola más, ¿no? De repente, pues, se dan este tipo de casos. Luego llega una calma y de repente otra vez. Y a veces la ola crece más. Y se habla de un blindaje que Jalisco va a blindar con operativos especiales en las fronteras con Zacatecas, con Michoacán y con Colima. Sin embargo, pues yo digo de qué blinda cuando vemos aquí en Jalisco que hay una crisis humanitaria. Este tipo de hechos se han registrado también de poblaciones que han sido desplazadas allá por la zona de Los Altos, por Teocaltiche. Se han presentado este tipo de sucesos. Ahora le toca lamentablemente a este municipio de Manzanilla de La Paz o Jocotepec o Tamazula, donde está el alcalde, comentabas, Irán, el alcalde del Partido Futuro que le tocó vivir esta situación en el que declaró prácticamente un toque de queda. Pero finalmente yo lo veo pues como situaciones recurrentes que se presentan en un contexto en el que pues Jalisco vive una tragedia humanitaria, 16,000 desaparecidos, ¿no? Se registraron el 16-1 la semana pasada y se habla de 9 diarios. Entonces... Que llevan en 16,021. 21. Entonces, blindaje, pero bueno. Pero pues el problema yo creo que es una especie de cáncer que está en todo el país. En unas regiones se acentúa más, como en este momento lo vive Zacatecas, lo vive Michoacán, lo vive Colima, lo vive Sonora también, aquel convoy que circuló en la madrugada en Caborca durante 5 horas sin que nadie le detuviera, matando y levantando a gente. Entonces, es un problema pues que vive todo el país, pero especialmente en esta zona del occidente, pues han sido rebasadas las autoridades, los gobiernos, y lamentablemente no veo la estrategia federal. En el caso de la Guardia Nacional, que ya tiene más de 2 años operando, no se ven los resultados, que sería precisamente la fuerza para enfrentar a estos grupos y acotarlos. Y es una situación pues muy triste, muy delicada. Y en el caso de Jalisco, pues
lo que ha pasado en Tamazula, los asesinatos políticos, el crimen que le quitó la vida al exdiputado de Jesús Zúñiga. Líder cañero. Y los que señalas. Entonces, pues la verdad es que es una situación muy, muy lamentable la que vivimos y los organismos de seguridad pues están completamente rebasados. Un ambiente entre negro y gris es el que yo visualizo. Veo con mucho pesimismo, lamentablemente, la situación. No avanzamos, no mejoramos y la incertidumbre es el signo que se hace presente, ¿no? Tú decías hace un momento, ¿no? Colima, por ejemplo, y tú traes en el radar, ¿no? Irán, lo sucedido Sí. en las últimas horas. Bueno, es que justo esta mañana el país despertó con dos eventos de inseguridad. Uno ocurrido allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde incluso esta mañana, hasta donde me quedé por la mañana, no sé si también en la tarde, no hubo clases, los empleadores pedían a sus colaboradores que no acudieran a trabajar y al menos en horarios temprano hasta ver cómo se arreglaban las cosas. Estuvo terrible, se suspendió tenían un evento de vacunación transfronteriza que no se pudo hacer. Y eso allá en el norte del país. Y aquí pegadito a nosotros, Colima también reportó bloqueos. Creo que me parece que eran 3 carreteras que reportaban vehículos pesados incendiándose en ciertos puntos. Y eso en la madrugada de hoy. Y según la explicación que se estaba dando en algunos medios de comunicación, no sé en realidad a partir de qué o quién estaba dando o quién estaba oficializando eso, me refiero a alguna voz autorizada de los gobiernos, qué sé yo. Pero decían que tenía que ver con la detención del chiquito, le llaman a esta persona. El chaparrito, perdón, el chaparrito. Este hombre reportado detenido este fin de semana, si mal no recuerdo ayer mismo domingo, o al menos es lo que reportaban los vecinos de la zona de allá de Zapopan, que estaban sobrevolando y demás algunos helicópteros, y que esto fue reacción, que la verdad, ahora que escucho otras versiones, no sé si es una forma de justificar ya la ingobernabilidad que se tiene, pues miren, podría decir Colima, allá, pero coincido totalmente con el punto de vista que expresa Gabriel en el sentido de que, pues a lo mejor no tuvimos bloqueos en esta ocasión, pero tenemos muchos hechos violentos en Jalisco. Vaya, mencionaste lo del Ministerio Público asesinado en Tonalá la semana pasada, más de 50 casquillos afuera de un colegio, que no sé si tuvieron la oportunidad de ver videos, pero los chavos, porque también llegaban hasta prepa, corriendo y escuchabas a los profesores al suelo, al suelo, al suelo. En Tonalá, Jalisco, aquí parte de la zona metropolitana de Guadalajara, me refiero a zona, no área, es decir, los 4 municipios centrales del estado, Tonalá entre ellos, pues la verdad es que creo que todos los días tienen algo que reportar en materia de inseguridad, y a mí me parece que decir que el problema está allá, más allá de las fronteras de Jalisco, es, además de minimizarlo, no querer atender la problemática. Yo sumaría también este asunto. No olvidemos que hay un municipio que no puede arrancar actividades todavía porque no tiene un gobierno municipal electo. Y ese es Gilotlán de los Dolores. Y no se logran hacer las elecciones allá porque el Estado no puede garantizar la seguridad, porque es todo lo que pidieron en esta resolución del tribunal, que se rehagan asegurando garantizando justamente la seguridad en el municipio, y el gobierno, la coordinación del Gabinete de Seguridad no puede garantizar todavía esto. El Congreso está esperando que le llegue el documentito, simplemente que diga, mira, ya está seguro, y con eso ya se puede iniciar. Fíjate que, el resto, ¿no? Ajá, hay una parte interesante que dices, ¿no? Cómo le impacta a la población todo lo que está sucediendo, ¿no? Esas personas que se refugian en sus casas y que dicen, bueno, el día de mañana no voy a mandar a mis hijos a la escuela, o que toman ciertas decisiones como las de Colima, que se colocaron en un toque de queda, Augusto. La percepción de inseguridad, cuando haces un estudio, por ejemplo, de cómo se percibe esta situación, vemos a la gente que está como acostumbrándose al tema, o en realidad hay una alerta, o estamos viviendo ya de qué modo en Jalisco o en México en general. La alerta varía según lo cercano que estén los hechos o según la referencia más próxima que tengamos a los hechos. Creo que es un error
el marcar un ellos y nosotros. Creo que es un error marcar el afuera y el adentro. Es un problema nacional que no se resuelve marcando límites, que por lo demás no son fronteras, son límites político-administrativos entre los estados. Y en la medida en que digamos es allá y son ellos y acá vivimos otra cosa y estamos experimentando, y es el mensaje que nos quieren hacer pasar, algo que no tiene que ver con nosotros, es un error de diagnóstico, y si el diagnóstico está errado, las estrategias que tomemos van a ser errados. El problema lo tenemos aquí como lo tiene todo el país, no es exclusivo de Jalisco. Y lo que no hemos visto es al líder del concierto de la seguridad en el país, el presidente de la República, tomando cartas en el asunto, viendo de qué manera se coordina mejor. Tú introducías esta sección diciendo llegan más fuerzas a Jalisco, pero ¿llegan a qué? ¿Se van a parar a hacer qué? ¿A quién van a combatir? ¿Cómo está el sistema de justicia entero? Aquí, además de la venta, del narcomenudeo, de la trata de personas, de los desaparecidos, de los robos, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, hay un control territorial. Jalisco es paso natural de Manzanillo, que todavía está en control del cártel Nueva Generación. Y esa disputa por ese territorio, como el territorio que se disputan en la frontera, en Nuevo Laredo, o lo que se disputan en Sinaloa, ya va más allá de solo la seguridad, de la seguridad pública. Ni pensemos en la seguridad ciudadana, seguridad nacional, porque nos están conculcando territorio para gente que ahora vive en otra legalidad, a la que le cobran extorsiones, a la que le cobran derecho de piso, a la que tiene que decidir mermar sus libertades, conculcar sus derechos para estar segura. Y no hay autoridad que salga a responder. Aquí necesitamos, el problema es mayúsculo, las circunstancias son complejas, no son los criminales por allá y el gobierno por acá, son los criminales haciendo lo suyo, el gobierno mirando de lejos a los criminales y en medio la población. Con miedo, con temor. Esto tiene un impacto económico, por supuesto tiene un impacto en el tejido social y en el tipo de futuro que estamos construyendo. Así que es muy complejo y lo seguimos enfrentando con allá ellos, acá nosotros, y que cada quien se haga bolas. Me parece que el mensaje no es acertado, pero insisto, el gran conductor de la política pública de seguridad está perfectamente ausente, el presidente de la República. Y seleccionando hasta cierto punto dónde sí, dónde no, ¿no? Como teniendo sus estados favoritos, no sé si estés de acuerdo, Iván, y dejando a la suerte a algunos otros, quizás hasta por rencillas políticas solamente, ¿no? Cuando debemos de ver, como dice Augusto, un México completo sin fronteras. Mira, me parece que lo que estamos viendo también es que el eslabón más débil, que son los municipios, son los que viven de forma mucho más evidente, mucho más cruda el tema de la violencia. La semana pasada asesinan también al alcalde de Aguililla, ¿no? Que bueno, no es propiamente de Jalisco, pero van 48 municipios muertos en lo que va del sexenio. Eso pues, nos habla de a qué nivel estamos expuestos. Se mencionan estos temas, por ejemplo, de las desapariciones. Jalisco es primer lugar en desapariciones, un nada honroso primer lugar de 100,000 desapariciones que hay en el país. 16,000 corresponden a Jalisco. Informa el gobierno del estado, bueno, pero hemos localizado a 10,800 personas. Resulta que este dato no coincide con lo que es la Red Nacional de Personas Desaparecidas, que dice que en Jalisco han localizado alrededor de 7,000 ciudadanos. Estos hechos también tienen que ver con parte de un discurso donde el gobernador nos dice no tengan miedo, salgan, inclusive este municipio Tamazula que dice bueno, suspendemos actividades pues desde el centro del estado, de ninguna manera, ¿no? Debemos de continuar, debemos de tener confianza. La pregunta sería, ¿en qué condiciones podremos tener confianza cuando hay bloqueos, cuando hay cierres carreteros, cuando evidentemente pues hay una situación que en realidad pues ya se ha desbordado y desde el propio discurso público coincido con Augusto, el culpar al neoliberalismo, el culpar a las administraciones anteriores, al culpar a otros estados de lo que está ocurriendo, pues es evidentemente no hacerse responsable de
lo que debes de hacer dentro del Estado. A veces ¿no? perdemos brújula, yo no sé, ¿no? ¿Qué le corresponde, qué no? Yo diría, claro, que venimos arrastrando un problema muy grave, ¿no? No nació cuando entró López Obrador al gobierno. Sí viene arrastrando muchos años de ser comparsa en muchas ocasiones de algunos gobiernos con grupos de crimen organizado, ¿no? Pero ¿dónde está el límite y dónde debe estar Andrés Manuel López Obrador? Mira, aquí también la cuestión es de que, por ejemplo, para solucionar este tema vamos a traer a la Guardia Nacional, vamos a trabajar en supuestas actividades coordinadas, pero en realidad lo que estamos viendo esto es un juego como el gato y el ratón, ¿no? De donde está la violencia vas ahí y después te vas al otro sitio. En realidad no hay una estrategia coordinada. Lo único que hay es una estrategia reactiva para tratar de paliar el problema, pero pues en realidad el problema persiste y cada vez los crímenes son más atroces. Hay un estudio de causa en común que dice Jalisco es el segundo lugar en estos casos de atrocidades, de mutilaciones, de fosas. Los primeros lugares pues son Nuevo León, el Estado de México, pero el problema está ahí y pues no lo podemos negar, ¿no? Sí, parecía que nos estamos enfocando en las cifras cuando es un problema, ¿no? Es el fenómeno de inseguridad lo que debemos atender, no importa las cifras, sino es a quienes están impactando y cada vez son más familias y cada vez a lo mejor lo sentimos como más cerca y por ahí entonces tendría que ver cómo está la forma de ser y estar de las y los mexicanos en nuestro país, en nuestros estados, ¿no? Procurando el bienestar, que es lo que debería de prevalecer. Y sobre todo, ¿hacia dónde se van, no? ¿Hacia ¿Cuál es dónde el nos rumbo? van a llevar? ¿Cuál es Exacto. el rumbo? Ok, ahorita están las cosas muy difíciles, pero ¿cuál es la estrategia? ¿En cuánto tiempo? ¿De aquí a que termine el sexenio? Ok, no se va a acabar, pero ¿cuánto sí vas a lograr bajarlo? Y es lo que uno quiere, ¿no? Y está esperando bajar Y pues precisamente esos niveles de inseguridad. Y donde queremos que se bajen los niveles de inseguridad, porque son espacios de la gente, son los estadios. Es cuando También. vamos a ver un deporte, que el deporte es justo estado de euforia. Claro, de la gente, pero de irnos a distraer y convivir con la familia, se ha convertido totalmente en una cosa muy, muy ajena. Tenemos que hacer una breve pausa y regresamos, por supuesto, en plural, después de ella, para hablar de la situación de los estadios. Volvemos. El pasado 5 de marzo, sábado 5 de marzo, se llevaba el partido entre el Querétaro y el Atlas de Guadalajara. Y ahí terminó precisamente con una trifulca donde se generaron 26 lesionados, algunos de ellos de gravedad, y el rumor en las pocas horas o minutos de que estaba detenido ya, que se había cancelado el partido, de personas que habían fallecido. Así que los estadios en México están en la mira y también, por supuesto, los estadios de Jalisco, sobre todo estos dos, que son las casas de nuestros grandes equipos, de Chivas y de Atlas. Hay sugerencias, Iván, de que desaparezcan las barras. Y cuando tú vas viendo el historial de las barras que surgen por este amor al fútbol, al deporte en los años 60, pero comienzan a desfigurarse hasta lo que vimos ese sábado en Querétaro, ¿qué se requiere para que estos espacios los volvamos a recuperar quienes nos gusta el fútbol? Pues mira, en principio se requiere un análisis integral. Me parece que todo se ha centrado en el tema de las barras cuando hay un problema todavía mucho más de fondo en lo que sucedió en Querétaro. Para empezar, están estos cuerpos de seguridad que en realidad en la mayoría de los estadios del país no son cuerpos de seguridad, en todo caso son vigilantes que se encargan ahí de medio cuidar a los espectadores que van a un partido. Entonces, por ahí tendríamos que hacer una revisión de si en realidad estos cuerpos se encuentran capacitados para realizar una labor tan importante como la que significa un espectáculo con estas dimensiones. En segundo lugar, pues también se tiene que revisar cuál debe de ser la actuación de las fuerzas de seguridad pública. Recordar que en Querétaro había cerca de 300 elementos, pero todos se encontraban afuera. ¿Cómo deben de coordinarse los clubes y, en este caso, las policías para resolver el problema? Y en el caso de las barras, en realidad, pues este es un problema, diría yo, más que erradicarlas,
los clubes deben de realizar algún tipo de labor social para poder trabajar con estos jóvenes, que muchos de ellos ejercen, pero también están expuestos a la violencia en sus barrios, en sus colonias. Bien sabemos, por ejemplo, estos piques que hay entre Chivas y Atlas, pero que se trasladan a la calle. Muchas veces terminamos viendo cómo a las personas pues las terminan agrediendo en la calle por traer playeras de uno u otro equipo. Entonces, me parece que el análisis debe de ser integral, porque únicamente pensar que el cáncer del fútbol son las barras es verlo de una manera reducida hasta que llegue el siguiente nuevo escándalo debido a la violencia. Pero ¿no crees, Iván, que este caso lo que hizo fue poner de manera transparente lo que está sucediendo con las barras? Que hay quienes apuestan que tiene que ver con el tráfico de drogas y que tiene que ver con hasta trata de personas y que, bueno, están infiltradas como está infiltrado todo, ¿no? Bueno, esta es una teoría que se ha manejado, el hecho de que puedan estar infiltradas, de que en Querétaro había presencia del crimen organizado. Quisiera pensar que no es así, pero de serlo, pues se tiene que hacer un análisis muy minucioso, muy cuidadoso de quiénes son los que integran estos cuerpos de animación, como se les llama, y pues bueno, tomar las medidas que sean necesarias para que quien tenga antecedentes, pues no ¿Sabes por qué lo pongo ¿no? sobre la mesa? Porque la conducta que tuvieron estos grupos ese sábado, pues era el de desvestir y golpear y dejar los cuerpos casi sin vida, pues era como una señal clara de estos grupos criminales, ¿no, Augusto? Sí, fue una violencia desmedida que levantó una alerta. Por supuesto, pone todo para revisar en el fútbol mexicano, desde la participación de los equipos en la muda de porras a barras, que se vuelve otra cosa porque son semiprofesionales, porque tienen el acceso garantizado, los viajes a otros estadios. Todo eso fue fomentando que ciertos grupos en algunas barras se apoderaran de ellos, a veces para ser mucho más agresivos en el estadio y otras para fuera del estadio ser agresivos, y no podemos saber si para algo más. Lo que vimos en Querétaro fue una anomalía. Unos días antes aquí tuvimos el espectáculo en el centro de la ciudad G de Luz, donde había cientos de miles de personas, y eso no sucedió. Es decir, todavía podemos convivir. Creo que lo que sucedió en el estadio de Querétaro, en el estadio de la Corregidora, nos debe servir para reflexionar sobre el espacio público, qué tan público es y quién es responsable en esos espacios públicos. Un estadio, aunque detente su propiedad un dueño específico, un grupo específico, es a final de cuentas un estadio público, donde concurren las empresas que organizan y que se benefician y crean empleos con esto, pero también la autoridad. Me parece que todo se pone en vilo. Creo que la reacción de muchos aficionados en el estadio fue muy buena, muy ciudadana, evitando la confrontación. Vimos historias fabulosas. Creo que eso es lo que hay que rescatar, y por supuesto, poner en orden a quien haya que poner en orden, normar estas barras, es necesario normarlas, que se identifiquen. En Inglaterra simplemente los sacaron del estadio, ni siquiera es que se fotocredencialicen, no puedes entrar. Dicen que la credencial no va a funcionar. Bueno, va a funcionar, y eso también es muy importante, en la medida en que más gente con familias y con niños y con gentes adultas vayan al estadio y se apropien del espacio público, así como nos debemos apropiar de plazas, jardines, unidades deportivas, mercados. Porque si no, los dejamos al imperio de los violentos, al imperio de 10 que pueden desquiciar un estadio con 20,000. Claro, pero ¿cómo le hacemos, Gabriel, para asegurarle a los que asisten su integridad física? Bueno, esa es la gran responsabilidad de quien presta el espectáculo, que son los empresarios, los dueños de los equipos, y por otro lado, el gobierno que le corresponde que se apliquen las leyes, los reglamentos, el dar esa seguridad, los protocolos que existen. Porque yo creo que los protocolos están muy claros, qué corresponde hacer en esas situaciones, cuántos policías debe de haber por determinado aforo, de acuerdo al tamaño del estadio. Tiene que considerarse también el hecho de que hay ciertos juegos, ciertos clásicos en los cuales la pasión puede subir de tono, llegar a una ebullición, y ahí es donde debería de prestarse también una atención especial, ¿no? En ese tipo de situaciones, cuando hay una serie de rivalidades.
Pero hay un elemento que yo destacaría, que al margen pues de que se regule, de que se acaben las barras, que es la corrupción. Esto sucede, ¿por qué pasa? Pues porque hay corrupción. Hay corrupción, por un lado, de parte de la autoridad, que no hace respetar los protocolos, que no hace respetar las obligaciones, los reglamentos que existen, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado la empresa también, que va en complicidad con la autoridad. Decir pues que correspondía en el estadio La Corregidora 600 elementos de seguridad y que fueron 200 o 300, pues estás ahorrando la mitad, ¿no? Y yo te permito... ¿Y con qué empresa? Porque la empresa ya no existe. Y luego el asunto es empresas patito, no son empresas profesionales, que ahí se señala que todavía el día del juego, en la mañana, pues había una convocatoria para que se registraran personas que quisieran participar en la seguridad. No me acuerdo si les pagaban 200 o 300 pesos, ¿no? Entonces, esto sucede también porque pues, hay corrupción. El tema es que alguien tiene que parar eso y se necesita una buena sanción ejemplar y una nueva forma de llevar estos espacios. Por ejemplo, en Nuevo León, en el 2007 se hizo una ley para precisamente sancionar estos eventos en espacios, en estadios, específicamente en espacios públicos, y no pasa nada. O sea, es que no es nada más de leyes, sino de cumplimiento. Y el problema de fondo aquí es Estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, ahí está el detalle. Por ejemplo, aquí hay dos responsables aquí directos, ¿no? Uno es la empresa dueña de Gallos Blancos de Querétaro. Ellos son responsables de la seguridad. Y por otro lado, el gobierno municipal, y no sé la estatal que también responsabilidad tenga, pero ellos tienen la responsabilidad directa, y a esos es precisamente a los que deberían de sancionarse, porque todo esto se da por un acto de corrupción. ¿La venta del equipo es una sanción ejemplar? No es una sanción ejemplar, pero el problema es más de fondo, pues. La sanción que debería aplicar la Federación Mexicana de Fútbol, pues es muy importante, pero hay un problema de fondo que se puede repetir. O sea, no es cuestión de que existan buenos reglamentos. Yo creo que los reglamentos existen. El asunto es que se cumplan. El cumplimiento y el incumplimiento. Porque si se hubiera dado la seguridad correspondiente como establece los protocolos y los reglamentos, no hubiera pasado eso. Pues claro, encapsulan a la barra en ese momento y impiden que se va. Tampoco es como que se haya visto esa intención de a ver, aquí está el problema, vengan todos, encapsulemos. No se vio esa intención y luego... Es terrible porque se da este comportamiento en masa, tan estudiado por los psicólogos, en donde los agresores, en este caso, se despersonalizan y pues comienzan a cometer, pues ahí, intentos de asesinato. Sin lugar a dudas, eso era lo que estaba ocurriendo. Veíamos las personas totalmente inconscientes, pues se llegó a dudar si estaban muertos en realidad. Ya después, bueno, la versión que se da por parte del gobierno de Querétaro es que no era así. Y también me parece que persiste la duda, ¿eh? Que persiste la duda en el aire, pero bueno, todo lo oficial por todos lados te dicen no, y tampoco, bueno, hasta el momento yo no he tenido un solo testimonio de alguien de me falta mi familiar que fue para allá, que creo que eso sería lo medular, ¿no? Eso sería lo que te haría dudar aún más o tener ahí una prueba mayor. El asunto es que creo que se está dejando de lado a la convivencia de las familias para convertir, bueno, no convertir porque ya lo es, para priorizar el negocio. Me parece que también por ese lado es por donde se está fallando. Y yo no sé cómo les habrá ido en números en economía y habrá que preguntarle a quienes tienen ahí los locales al interior del estadio de las Chivas cuando no se permitió este pasado fin de semana que entraran las barras, pero entiendo que son parte de sus grandes consumos. En realidad también es por eso que se alienta este asunto y además se alienta este sentido de rivalidad, el llamar los clásicos tales contra tales y demás. Me parece que se aleja, que el discurso aleja de la convivencia familiar para confrontarlo en un negocio, me parece. Me parece que por ahí es donde también se ha estado fallando, incluso por parte nuestra, de los medios de comunicación, que participamos también en ello, ¿no? Había una fotografía, ¿no? Que era como, estaba el equipo en la cancha, no recuerdo qué equipo exactamente, creo que era de los Gallos,
Querétaro y haciendo todos en una pose como si se fueran a enfrentar a una guerra, ¿no? Con su contrincante, ¿no? Y todo lo hacen como bélico, como fuerte, como esto de la guerra, ¿no? Empezando por el nombre, Gallos. Bueno, Gallos. el tema es también esta parte de, ¿hubo en este caso alguna justicia selectiva? ¿Lo ven? ¿Alguno de ustedes podría ver que sí se privilegia a estos funcionarios, a estos dueños de equipo, estos, por ejemplo, de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? ¿Y a quién le regresa esa concesión del equipo? Además, también eso me parece importante, ¿no? Me parece que sí. Evidentemente los agresores merecen un castigo. Pero bueno, ¿dónde está el gobierno del Estado? Sí, el gobernador sale muy afligido y dice, sí, fue un problema muy grave, pero hasta el día de hoy, de las investigaciones que se supone que se iban a realizar, no hay todavía responsables. ¿Dónde está el gobierno municipal? ¿Dónde están estos directivos? Lo comentabas hace un instante. ¿Será suficiente que los desafilen, que los veten, que no los dejen trabajar durante 5 años? Me parece que la ausencia del Estado en este caso en específico fue notable y puso en riesgo a cientos, a miles de personas. Entonces, la postura de Chivas, Augusto, ¿cómo la viste? En cuanto a su... Que dijo que adiós Barras y que ellos iban a ser todavía mucho más tajantes en las medidas. Estuvo muy bien. En Inglaterra demostró una vez que expulsaron a los hooligans de los estadios que duplicaron sus entradas. Pero no es solo un asunto de negocios, es cierta inercia. Creo que el castigo para Gallos es muy fuerte. En términos económicos, pues jugar a puerta cerrada cuesta mucho dinero. Claro. Y van a perder mucho dinero. Van a tener que vender al equipo. Sí destituyeron a empleados municipales y empleados del Estado. Hay 26 órdenes de aprehensión, algunas de ellas ya cumplimentadas. 17 creo que ya cumplimentadas. Cumplimentadas. Es decir, sí se está moviendo. Lo que vimos este fin de semana en el fútbol mexicano, creo que fue bueno, creo que fue una buena reacción. El mensaje fue bueno, incluidos los medios de comunicación que se dedicaron a tomar a las familias en las tribunas para decir, vengan, es seguro. Lo que pasó en Querétaro es una anomalía, pero no es una anomalía que se salga del guión completo de inseguridad y de impunidad en el que vivimos. La autoridad tiene una responsabilidad que ha olvidado, la autoridad en México, el ser didáctico. Y lo vimos todos quienes vemos el fútbol desde no sé cuántos años, cuando un jugador rival va a cobrar un tiro de esquina, de ese lugar de la tribuna le avientan cosas y está prohibido. Y los policías lo único que hacen es cubrirlo con sus escudos. La primera vez que tomen al que aventó y lo saquen del estadio, las cosas van a cambiar. Una tolerancia. Pero es esa impunidad de la que nos hablaba Gabriel, que parece que es menor, pero es la que va acumulando. Los criminales que cometieron las agresiones en el estadio de Querétaro estaban seguros que lo podían hacer y que no iba a pasar nada. Ahora está pasando, pero no pasó en el momento, antes de las violencias, antes de los golpes. Y esa certeza es la que tienen ellos en el estadio, algunas otras barras en otros estadios, pero también los criminales comunes. Es muy poco probable que algo te suceda si delinques. Más de 1,000 elementos custodiando. 1,500 aquí. 1,100 el primer partido, fue el clásico, ¿no? Bueno, la historia aquí en Jalisco, en Guadalajara, ha dejado lecciones. También. Porque en el 2012 hubo una confrontación con policías. entre barras de Atlas y Chivas, si no mal recuerdo, y la consecuencia fue la caída del jefe de la policía. La incapacidad, la falta de sensibilidad para adelantarse y prever una confrontación, pues no lo hicieron. Fue un operativo normal, no vieron pues la dimensión de lo que podría alcanzar la pasión. Y bueno, se ha aprendido aquí en Jalisco, porque un suceso de esta naturaleza, donde no se dé importancia a la seguridad de quienes pagan para disfrutar de un espectáculo, puede tener consecuencias muy grandes. Recordemos lo que pasó en News Divine, allá en la Ciudad de México, en la discoteca aquella, en la cual pues pasó lo mismo. Claro. No pudieron prever lo de la seguridad. La corrupción, otro elemento presente, los inspectores pues no consideraron la inseguridad que había en ese lugar, las faltas de salidas de emergencia, etcétera, y la consecuencia fue pues la caída del secretario de Seguridad del gobierno de la Ciudad de México, y este tipo de situaciones pues deberían de darle importancia a los gobernantes, pero lamentablemente vuelvo a señalar,
el tema de la corrupción se hace presente, porque si tú, empresa, te corresponde pagar 700,000 pesos por dar una cantidad por la seguridad, das la mitad, le das 100,000 a los de inspección y vigilancia y son menos los policías que... Claro. Tenemos que hacer una pausa, pero bueno, estuvo este fin de semana, hubo un clásico en nuestra localidad y creo que Chivas fue América, muy rescatable, fue muy bueno y la manifestación de la gente vestida de blanco llamando precisamente a que son nuestros espacios y los tenemos que recuperar sin duda. Y con esa reflexión. Tolerancia cero a la violencia debería de darse en los estadios. La pausa, regresamos. Bueno, el Parlamento Europeo ha comentado que México vive un tsunami de violencia y todo lo que tiene que ver con la administración pública se centra solamente en un hombre que es Andrés Manuel López Obrador y no en todos aquellos pendientes que tiene México. Una crítica que después de lo que hemos escuchado aquí en esta mesa, pues coincidimos, ¿no?, de que hay un tsunami de violencia en México. El asunto es quién lo dijo, con qué argumentos lo dice. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no hay sustento para emitir una resolución como la que hizo la semana pasada el Parlamento Europeo. ¿Hay o no hay motivos? ¿Y cuáles son, en verdad, Iván, te pregunto, para que este Parlamento se pronunciara de esa forma sobre el gobierno de México? Digo, haciendo un análisis específico sobre la defensoría de los derechos de las personas que trabajan en la prensa, ¿no? Creo que por ahí comenzó todo el problema. Mira, no es el primer señalamiento que se hace. Anteriormente, el secretario de Estado, Antony Blinken, ya había mencionado también que había un problema con los periodistas en México, con el tema de la seguridad, pero lo que el Parlamento Europeo señala en su resolución es que desde la propia presidencia se estigmatiza a los periodistas, se promueve la agitación, se promueve la violencia. Esto es algo que evidentemente no le gustó al presidente de la República y pues bueno, utilizó adjetivos, por decirlo mínimo, muy duros, como acusarlos de ser borregos que están al servicio de los intereses de los conservadores, acusó injerencismo, evidentemente todo esto pues lo iremos desagregando, pero bueno, hay que decir que México a nivel internacional pues no navega solo, en realidad pues tenemos toda una serie de compromisos establecidos con Unión Europea, con nuestros socios comerciales, en los cuales hay cláusulas en las que el país se compromete a respetar los derechos humanos y la democracia. Evidentemente cuando el presidente dice que hay injerencismo, tal vez no tiene claro el terreno que está pisando, pero evidentemente estos organismos pueden hacer estos señalamientos y sobre todo con un problema que es real. Llevamos 6 periodistas asesinados durante este año y suman más de 250 desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la fecha. Lo minimiza López Obrador cuando dice, y se le olvida la cifra, dice, son 5 periodistas contra 5,000, haciendo una comparación. Sí. Bien, lo que él señala es que estos eran crímenes de Estado, o bueno, él los establece de esta forma. Ahora dice, estos periodistas son asesinados por el crimen organizado, pero ya no es el gobierno. Lo que parece no tomar en cuenta el presidente es que también la omisión o la falta de resultados para castigar estas agresiones, pues también es una omisión por parte del Estado, ¿no? Entonces, me parece que hay elementos muy importantes. Como que logró el presidente desviar la atención, creo que lo hizo a lo mejor sabiendo que con esto se iba a librar de algo que le está señalando Artículo 19, esta organización de periodistas a nivel internacional y que justo hacen este señalamiento de los más de 150 periodistas desde el año 2000 a la fecha asesinados en México y que si la tendencia va como va a superar
el número de asesinados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando en Veracruz se vino un fenómeno muy agresivo, muy lamentable de este gobernador Duarte contra la prensa, y fue muy claro, y se elevaron las cifras. Pareciera que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría rebasar esos cálculos. Augusto. Sí, bueno, ya Iván tocó en términos generales el asunto. Todo parte de que México firma un tratado con la Unión Europea y la cláusula número 1 es el compromiso por los derechos humanos. Y eso le da autoridad a nuestros socios comerciales de opinar cuando esa cláusula no se esté cumpliendo. Lo que hizo el Parlamento Europeo después de analizar las cifras, es decir, Gobierno de México, Estado mexicano, no solo el gobierno mexicano, Estado mexicano, es decir, todas las instituciones y todos quienes componen al Estado mexicano, cuidado con la violencia contra periodistas, que dicho sea de paso, y lo dijeron varios diputados europeos al tomar la palabra, nace en Palacio Nacional desde que el presidente es violento agrediendo a periodistas, lo que abre la puerta para esta violencia. Y de paso, para comportarnos como un país no democrático, porque el primer símbolo que manda un país democrático es la libertad de prensa, la pluralidad de medios de comunicación, la diversidad de opiniones. Y en México eso se está inhibiendo desde Palacio Nacional. Por supuesto, al presidente no le gustó, los llamó injerencistas, los llamó borregos, y ante un comunicado que sus mismas huestes juzgaron como falso en un primer momento, qué terrible. Él tuvo que salir a decir: lo escribí yo. Claro. Yo pensé que era una fake news. Y hoy, lunes, todavía complica más su declaración cuando dice: cuando se trata de diplomacia, para eso está la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando se trata de politiquería como esto, entonces el presidente de la República, o sea, tenemos un presidente de la República hecho para la politiquería. Creo que no supo componerla, se excedió en el comunicado. Ya vimos que con España reculó a final de cuentas, dijo pausa, Que no. lo había puesto en la pausa, pero... Y es muy duro con los demócratas, pero fue excesivamente blando con Donald Trump y sigue siendo cuando Donald Trump ahora mismo está pidiendo que Estados Unidos haga lo mismo que Putin en Ucrania, y el presidente ahí no lo considera injerencista, es decir, sí. No está jugando a la diplomacia, no está jugando a la investidura presidencial, está jugando a la politiquería. Pero sí lo voy a poner sobre la mesa, ¿no? Hay quienes dicen, justo cuando está la reforma energética y cuando están siendo afectados intereses de las transnacionales españolas, es cuando sale el Parlamento Europeo a manifestar esta postura usando, ¿no?, la condición de inseguridad que vive México para atacar el desarrollo de la 4T. Son dos versiones. ¿Pudiera ser válida esta parte que argumentan los defensores del gobierno de López Obrador? Pues mira, la posibilidad existe, ¿no? O sea, finalmente todo se puede interpretar como quieran, ¿no? Todos son interpretaciones, a fin de cuentas. Lo que me parece que es justo lo que tiene enganchado al presidente todavía hasta el día de hoy, que lo vi en la mañana, fue este calificativo de populista que se esgrimió desde allá, desde la Eurocámara. Y hoy el presidente dice, es que todo lo que uno hace a favor de las minorías lo ven como populismo, lo ven como paternalismo, cuando en realidad, pues me parece que hasta el mismo comunicado respuesta del presidente es con bases totalmente populistas. Y no lo digo en un afán de ser peyorativo o de señalar como algo bueno o malo. Me parece que es simplemente una forma de comunicar, porque ni siquiera se puede llamar a eso una manera de gobierno. Es una forma de comunicar a partir del cual va sumando descontentos a su movimiento. El asunto es qué va a hacer el presidente con esos números todavía de aprobación, con esos movimientos que va sumando a él. Ya van 3 años del gobierno, ya pasó más de la mitad del gobierno, y yo, siendo honesto, no veo que se vaya a lograr un país estabilizado. Sí, para ser muy honesto, me parece que
aquello que logró sumar y que llegó al poder al presidente López Obrador, que fue administrar el descontento social, es algo que no ha logrado sacarle todavía provecho más allá de lo que se ve para sus intereses personales. Que yo sí entiendo el enojo que tiene, y a lo mejor deberíamos de tenerlo todo, ¿no? Con esto de las empresas españolas, Iberdrola, por ejemplo, ¿no? Que está comprobado, demostrado, que abusaron, ¿no? de tener inversiones en México. Pero se nos olvida que la relación internacional, comercial con otros países, este ambiente de globalización, no se tiene que confundir con aquellos casos específicos, sino siempre fomentando a que la relación sea más sana, más saludable, y porque no sabemos en qué momento vas a necesitar del que está enfrente. ¿Será que Andrés Manuel López Obrador sabe perfectamente que no necesita de los que están atravesando el océano, sino que atendiendo, como lo decía Iván, solamente, ¿no?, las expectativas del gobierno norteamericano, es suficiente para México? Qué peligroso. Yo creo que es el principal desfiguro sexenal que ha hecho el presidente, este tipo de descalificación en el que descalifica al mensajero sin atender el mensaje. El mensaje, pues, es real. Están asesinando periodistas en México, van 47 y podríamos terminar el sexenio con cerca de 100, ¿no? Que se impondría una marca. No es en el único sexenio que lamentablemente que se haya asesinado periodistas. Ha sucedido desde que estaba el PRI en el gobierno, pero se ha ido acentuando en la medida que el crimen organizado ha tenido más injerencia, más control en el país. El presidente, yo creo que la función del presidente debería de ser de dar una buena imagen al exterior, de buscar una buena relación con los países, y las críticas, pues simple y sencillamente recibirlas y no responderlas de esa manera. Señalabas al principio, Trini, si esto era una especie de cortina de humo del presidente. Podría ser una especie de cortina de humo para prácticamente ya desdibujar completamente el tema que casi un mes le generó un gran dolor de cabeza, que fue la casa gris de su hijo, ¿no? De José Ramón. Prácticamente el tema de la casa gris casi se borró, ¿no? Podría ser. Podría ser, pero el costo es muy alto para el país, y además cómo hace a un lado al canciller, que es un político, pero yo creo que es el más profesional que tiene en el equipo. Y cómo es posible que en forma visceral él haya decidido redactar ese mensaje y enviarlo. ¿Y por qué se lo aguanta, sin considerarlo? Pero así es como gobierna López Obrador. O sea, finalmente el gabinete no le da importancia, no le da valor, es él. Y bueno, un funcionario con dignidad, ¿qué correspondería? Pues claro, la renuncia, ¿no? Uno pensaría la renuncia, eso, ¿no? pero bueno. No figuro aquí. Bueno, pero es que, a ver, hay mucho en juego ahí, ¿eh? La verdad, pensando en... Es más, podría, observando lo que sabe hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador para el teje y maneje de los grupos y de sus personajes y personas, podría pensar que esto incluso lo hizo con una intención también de afectar directamente a Ebrard y lograr esa reacción, que me parece que... O sea, fuego amigo y apuntalar. Pues yo no sé si fuego amigo, fuego sí, pero amigo no lo sé. Ahora, volviendo al comunicado de la Unión Europea, yo creo que hay que ser cautelosos con esos juicios de, es que como los españoles abusaron, no. Una empresa vino a invertir según las reglas que había en México y según esas reglas hizo su negocio. Si a partir de esas reglas la empresa violó alguna ley, que la lleven a tribunales. No necesitamos pelearnos con la Unión Europea ni endilgarle adjetivos a los diputados. Las empresas mexicanas que están también por todo el mundo, y hay varias, juegan con las reglas que cada país les pone. Si caemos en el juego del presidente de decir es españoles contra mexicanos, mucho cuidado. No va por ahí. Y los eurodiputados tendrían muchas más herramientas que un comunicado por esto para intermediar si es que parte del tratado que tenemos firmado con él se viola por las leyes que imponga México. Para eso hay tribunales de arbitraje. Es decir, no se van a meter a resolver algo político
con un asunto jurídico y viceversa. Si Iberdrola o cualquier empresa española que esté invirtiendo en México, francesa, que los franceses también tienen inversiones en energía, se siente afectada por el cambio de reglas, pues va a recurrir a los tribunales. Como México, el Estado mexicano debió haber hecho si estas empresas violaron alguna de nuestras leyes. Pero eso no lo hemos visto. Como no hemos visto corruptos en la cárcel, como no hemos visto a nadie perseguido. Si caemos en el discurso otra vez externo, ellos contra nosotros, y ellos son injerencistas y tienen la mentalidad colonialista, no vamos a llegar a ningún lado. Estamos ya en el siglo XXI. Se nos está pasando lo importante. Una de esas es el no reconocimiento del Estado mexicano de la gravedad por la que están pasando el gremio periodístico, por ejemplo, ¿no? Uno. Y otra es que utilizó esto simplemente cuando a la misma, los mismos diputados allá o el mismo parlamento lo va a registrar solamente como una mera anécdota, ¿no? Y no va a pasar a más, sabiendo el presidente López Obrador que no va a pasar a más, porque tiene a un funcionario que sabe dialogar y que se acaba de reunir precisamente con el embajador de España en México, y que hay una relación internacional que está manejando bien Marcelo Ebrard. ¿Será que por esa razón él simplemente lo suelta para estar congratulado con la población mexicana ante un proceso que está en puerta el 10 de abril? Bien, mira, la pregunta que hacía sobre por qué Marcelo Ebrard, con todo y que le están pasando encima, o sea, él redacta el comunicado y dice, sí, yo lo redacté, no se movió por los canales oficiales, que era la Cancillería, lo cual, pues, evidentemente es cuestionable. ¿Por qué continúa Marcelo Ebrard ahí? Una, pues porque Morena pues es el partido con mayor intención de voto en este momento y tal vez guarda la esperanza de que pudiera ser candidato presidencial, o bien, pues con todo el tema de la línea 12 y que si deja al gobierno, deja Morena, pues podría ser víctima de una persecución o bueno, que le imputen ahí el proceso. Pero ¿no? básicamente, Iván, porque la dignidad no es una moneda que haya entrado en juego en la política mexicana desde hace mucho tiempo. Punto. Por eso no se va a ir. Ahora, el otro asunto es que el tema de violencia en el país y violencia contra periodistas, pues se puso en el mapa mundial. Yo creo de lo malo, de las descalificaciones que ha hecho el presidente, lo bueno que queda es que el tema que tanto nos duele, está en la agenda mundial. Porque es cierto. Pero México que es en este de los momento, mejores presidentes evaluados a nivel internacional, ¿no? pero es paradójico, pues es paradójico y en ese sentido pues opaca lo que sucede en el país. Entonces, pues no se actuará en consecuencia para combatir esa impunidad, esa violencia contra los periodistas, que en otros tiempos pues fue Colombia, el país donde asesinaban más periodistas, fue El Salvador. Sí. Y ahora es México, pero el presidente no lo acepta. Es que el asunto aquí me parece primordial, es que a lo mejor se observaba eso en Colombia, pero no señalaban el discurso del presidente colombiano. Y ahora es la violencia en el país, la violencia contra los periodistas y el discurso del presidente de México. Ese es el punto que tiene tan molesto al presidente, me parece, y por eso el tema... No sé si lo va a traer también mañana, pero por lo menos lo trajo el viernes, pasó el fin de semana y lo hoy va a seguir. Volvió con ese asunto muy molesto. Me parece que es el punto flaco del presidente porque además habla mucho. Y el que habla mucho, mucho se equivoca. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Iván Arrazola, muchísimas gracias. Gracias, Trini. Buenas noches. Gabriel Ibarra, muchísimas gracias. Buenas noches. Augusto Chacón. Trini, gracias. Buenas noches. Irán Espinosa. Cuídense mucho, pásenla muy bien. Buenas noches. Igualmente, pásela bien. Buenas noches, gracias.